Buenas noches, mi nombre es Ruby Jojoa, soy estudiante de Ingeniería Agroforestal. En este momento voy a hacer la exposición acerca del trabajo de investigación denominado Identificación de patrones fenológicos en algunas especies de plantas para uso agroforestal en la laguna de la Cocha, humedal Ramsar. En sí, pues tenemos lo que es el planteamiento del problema, digamos, la identificación de lo que es el problema. Bueno, en sí, pues en la laguna de la Cocha es una de los lugares donde hay actividades predominantes, en sí la explotación del carbón vegetal, lo que es la madera, en sí también lo que es la leña. Y pues estos bosques andinos, entre bosques secundarios pues han sido deforestados casi en su totalidad. Esta deforestación ha hecho que se vaya perdiendo algunas especies nativas en sí de la región. Igual pues en sí los mismos habitantes de la zona han buscado como una alternativa de subsistencia, ya que el carbón, la madera, igual pues la leña es un medio de subsistir. Igual pues también ha hecho que los páramos que se encuentran dentro de lo que es la laguna de la Cocha, los páramos azonales, que son los únicos páramos más bajos en el mundo, que se encuentran a 2760 metros a nivel del mar, también han sido afectados por causa de estas deforestaciones. Igual pues años atrás estos lugares han sido en sí privilegiados, donde pues en sí las poblaciones comentan de que había cantidad de especies arbóreas, pero que realmente ahorita ya no se las encuentra. Entonces eso es como la parte de identificación del problema. Lo que es en justificación, en sí mirando pues las causas que tiene, digamos, lo que es la parte de deforestación, la pérdida de algunas especies nativas. Sí se ha pensado realizar un estudio fenológico que incrementa más que todo la información de los recursos forestales, en sí de los ecosistemas andinos. Esto pues hace de que se permita una toma de decisiones, el reconocimiento también de la biodiversidad que existe dentro de lo que es el lugar. Y también a realizar este estudio de las especies nativas en el transcurso de su periodo en sí vegetativo. Ahí se mira como la parte de lo que es crecimiento, lo que es la foliación, la floración, la fructificación, el colorido del follaje, las plagas, y con esto pues podemos identificar y utilizar los patrones de vegetación local ya para uso agroforestal. En sí, dentro de lo que es el lugar, la falta de lo que es el estudio fenológico de las especies nativas de la laguna de la Cocha en sí ha conllevado a desconocer y apropiarse del entorno sobre la importancia de conservar, de proteger un ecosistema natural. En sí, la investigación de las especies nativas nos permite identificar y observar el ciclo fenológico para poder disponer de los patrones vegetativos para el aprovechamiento de un arreglo agroforestal, para la conservación de la biodiversidad en sí del humedal Ramsar. Y esas observaciones fenológicas conllevan a una valiosa fuente de información, como en la parte de investigación con las relaciones entre la variación climática y el desarrollo vegetal. Los objetivos en sí generales son establecer los patrones fenológicos de algunas especies de plantas para la incorporación de un arreglo agroforestal, para la conservación de la biodiversidad desde una perspectiva de integralidad en la laguna de la Cocha como humedal Ramsar. Los objetivos específicos es relacionar los patrones fenológicos con los factores bióticos y abióticos, teniendo en cuenta lo que es el clima y el tipo de suelo. Y el otro objetivo es seleccionar e identificar las especies de plantas que presentan las características adecuadas para ser manejadas en un arreglo agroforestal.
Ahí tenemos lo que es el cronograma de actividades, como pueden ustedes darse cuenta. En todo lo que es el cronograma de actividades, manejamos, digamos, el proceso de investigación. En sí se lo lleva por un año, donde en sí vamos a ver la actividad que en sí se va a trabajar. Primera actividad que se va a trabajar, la georreferenciación del área y los árboles seleccionados para el estudio. Eso se va a hacer el primero y segundo mes. La señalización de las especies a investigar en el primero y segundo mes. La ubicación de las especies en el mapa de campo, eso sería en el segundo mes de estudio. Y la toma de datos de campo a las especies seleccionadas empezaríamos en el segundo mes y terminaríamos en el mes 12. Y la sistematización de la información, que empezaría desde el primer mes que empezamos y terminaríamos en el mes 12. Y la redacción del informe final sería entre los meses 11 y 12, donde ya colocaríamos todo nuestro análisis. Además, pues también tenemos el manejo de lo que es el presupuesto dentro de lo que es la parte investigativa. Ahí tenemos lo que es el recurso, como es el equipo humano, pues ahí se encuentra lo que es el asesor del proyecto y nosotros como investigadores. También los equipos y el software, como es, tenemos la necesidad de tener un computador, un GPS, una cámara fotográfica, un bajarramas, un decámetro, en sí también los binoculares, que son muy necesarios. Y pues hay un presupuesto para, digamos, aproximadamente para adquirir todos estos equipos. En sí, los viajes y salidas de campo, pues ahí por lo general representa un transporte, la alimentación durante, digamos, ese año. Y los materiales y suministros, ahí encontramos, pues necesitaríamos mucho lo que es papelería, también necesitamos parte del laboratorio y pues también teniendo en cuenta pues la bibliografía donde vamos a nosotros sacar toda la información. La parte metodológica, ¿no? Pues en sí el área de estudio pues, se llevará a cabo pues acá en la Laguna de la Cocha, en 2 sitios estratégicos para hacer la investigación, como está en sí el Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota. Se encuentra también una reserva natural que hace parte de la Asociación para el Desarrollo Campesino ADC, que está en sí, hace parte de la Minga Soyarcocha, pues son reservas privadas. Igual pues en esas reservas en sí también ayudan a contribuir pues a la conservación y protección del humedal Ramsar. En esta reserva pues tenemos lo que son la parte de infraestructura, potreros, cultivos, zonas de regeneración. Esta reserva pues tiene más o menos 10 años en la parte de proceso y tiene 6 hectáreas. Y en sí aproximadamente pues el 40% está digamos en proceso de conservación y protección de los bosques. Igual pues el estudio fenológico en sí es determinar cuál es el desarrollo anual de la vegetación arbórea en los lugares de estudio, para poder explicar las eventualidades, los cambios temporales de aquellos lugares, como los factores de origen natural, y cómo aplicar ese conocimiento para interpretar los cambios observados en el estado de la masa arbórea. Por ejemplo, podemos ver como el estado de las copas, el crecimiento, la situación nutritiva, y en sí la frecuencia de las observaciones fenológicas se va a realizar quincenalmente para la toma de datos, para obtener el mejor conocimiento y evaluación de los pequeños cambios producidos. En sí pues empezaríamos como en un proceso, digamos un análisis y un procedimiento de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la selección de datos de transeptos en área de estudio, la selección de especies a investigar, la señalización de las especies presentes en dichas áreas, la ubicación de las especies en el mapa de campo y visitas de
con frecuencia quincenalmente. Ahí ustedes se pueden dar cuenta, tengo un formato diseñado, un formato de registro fonológico de monitoreo, donde pues primero que todo vamos a colocar lo que es la fecha donde vamos a iniciar nuestro proceso de registro. Es importante también tener en cuenta las condiciones climáticas, el de la mañana, el de la tarde. Ahí se coloca el nombre de la persona que está haciendo la evaluación. Está en sí, ahí se encuentra lo que es la parte de la especie. La especie, podemos colocar la especie que ya hemos identificado. Por ejemplo, podemos colocar motilón dulce. Entonces a esta especie hemos dejado el número 1, el 1A, y ahí podemos colocar, en sí podemos mirar las hojas de esta especie, por ejemplo con un motilón dulce. Entonces en hojas miramos si hay hojas nuevas, si hay hojas viejas, si hay defoliación, o si está sin hojas, o hay rebrotes, o hay hojas en sí que hace parte pues todo el proceso de lo que tiene que ver con las hojas. También la flor. En la flor también nos damos cuenta si están en botón, o tienen flores, o tienen una final de floración. Y en la parte de frutos podemos mirar si existen frutos inmaduros, si hay frutos secos o frutos maduros. Y en sí lo que tiene que ver con el daño. Algunas especies pues también tienen daños por algunas plagas. Entonces ahí lo colocamos un daño alto, un daño medio, un daño bajo, y al final pues podemos colocar alguna observación que sea importante. Y también a cada especie también se le mide el DAP, en sí, que es muy importante. Y en sí nos podemos dar cuenta, haciendo toda esta parte investigativa, tenemos un producto esperado, ¿no? En este producto pues esperado tenemos unos resultados que son importantes, como pues el resultado esperado es tener un inventario fenológico de las especies monitoreadas, pues indicadores que en general se cuenta con un buen número de investigaciones básicas aisladas, pero es poco lo que se proyecta hacia la implementación con las comunidades. Y los beneficiarios pues es la persona que ha hecho la investigación y la comunidad local. En sí también tenemos otro resultado, como son la selección e identificación de las especies arbóreas con las características adecuadas para un arreglo agroforestal del humedal Ramsar. Ahí encontramos lo que son las familias, las especies y los géneros. En la parte de indicador, el conocimiento de la dinámica natural nos permite ubicar especies arbóreas que puedan tener aplicación como barreras rompevientos, corredores biológicos, cercas vivas o sistemas silvopastoriles, agroforestales y protección de las cuencas hídricas. Entonces ahí está lo que es importante para la comunidad local y también para el investigador. Igualmente pues este es como todo el proceso de la investigación que nosotros en sí pues se quiere realizar dentro de lo que es el humedal Ramsar de importancia internacional. Igual pues el aporte que nosotros como estudiantes hacemos dentro de nuestras regiones. En sí pues agradezco mucho a todos por su atención y muchas gracias.